Yo ya, Monseñor, lo había presentado como el señor arzobispo de Manizales y que ha estado con nosotros desde hace muchos años y nos conoce, yo digo que bastante, mucho más que otros, pero su presencia hoy es muy importante para nosotros, Monseñor. Y como se lo decía por chat algún día, el tema del carisma que usted ha escogido es bellísimo para nosotros. Así que, Monseñor, tiene la palabra. Muy bien, con mucho gusto. Perdonen si al principio puedo sonar un poco agitado, pero de verdad estaba todos estos minutos tratando de buscar una solución. Creo que el padre Rubén Darío, que por alguna parte debe estar, también me estaba marcando, pero se cruzó la llamada con la de Norita, así que por eso le doy también disculpas a él que no le respondí. Bueno, aquí estamos y pues, si ustedes me permiten, precisamente por lo que Nora nos dice en este momento, es decir, que yo las conozco más o menos bien, ¿cierto? Pero no del todo. Digamos que hay detalles de la catequesis del buen pastor que todavía debería yo conocer. Sin embargo, conozco algo y animo mucho y sobre todo trato de difundir su espíritu y su método como algo, digamos, como el mejor de los intentos de iniciación cristiana para niños que yo conozco, ¿cierto? Habiendo trajinado durante todos estos años por los caminos de la catequesis. Sin embargo, para abordar el tema del carisma del catequista, entonces quiero hacerlo como a nivel general, a nivel amplio, al nivel de lo que es la vida cristiana en líneas generales. El catequista ejerce un ministerio, un servicio calificado en la iglesia. Ahora, gracias a Dios, reconocido como un ministerio estable por el Papa Francisco, cosa que todos celebramos, que algunos de nosotros habíamos propuesto a la Santa Sede con cierta insistencia. Y el ministerio del catequista en distintos lugares de América Latina se entiende de maneras distintas. Por eso me parece que primero que todo hay que definir ese ministerio, el ministerio de la catequesis, y luego entender cuál es la propia espiritualidad y, por supuesto, cuál es el carisma del catequista. Todos los ministerios en la iglesia, digamos el ministerio ordenado, perdón, que tengo que apagar aquí un celular que está sonando. Todos los ministerios en la iglesia, incluidos los ministerios ordenados, hacen referencia solamente a uno, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es a partir de esta reflexión como quiero después entender el carisma. Cristo es el ministro de la salvación. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es, como lo llama la Sagrada Escritura, el siervo, siervo de Dios, siervo de todos, servidor de todos. Eso dijo también él de sí mismo. Y entonces, si un ministerio es un servicio, el ministerio por excelencia es el de la salvación y el ministro por antonomasia es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, de él deriva todo ministerio y toda ministerialidad. Con relación a él, después de su muerte y su resurrección, en la iglesia se distribuyen distintos ministerios, como también lo conocen ustedes por la literatura paulina, en función de la construcción del cuerpo de Cristo. De hecho, los carismas y los ministerios van de la mano y el ministerio es para la edificación del cuerpo, para el servicio de la iglesia, para el servicio del cuerpo.
Cuando el Espíritu Santo distribuye dones, carismas y ministerios, lo hace con la sabiduría de Dios, es decir, con una sabiduría infinita, irrefutable, total. Y lo hace, digamos que por distintos grados, sin entender como una parte de la sociedad contemporánea lo quiere entender grados como escaleritas de importancia humana, porque es al revés, ¿no? De hecho, Cristo escogió el último puesto. En el Evangelio de hoy, esa es la dinámica del último puesto es la de Cristo. Se puso a los pies de todos. Y esa es la que tiene que escoger cualquier servidor en la iglesia. Entonces, en el mundo contemporáneo, cuando uno dice algo sobre grados, sobre niveles, sobre jerarquías, se sienten ofendidísimos, pero nosotros no, porque somos cristianos. Y vamos a buscar precisamente el último puesto, que es el que nos corresponde. En fin, por grados, el ministro único comparte esa ministerialidad, dejándolo primero que todo a la iglesia, ¿cierto? Ustedes ya lo saben, él es sacerdote, profeta y rey que realiza en su propia persona todo lo que el Antiguo Testamento apenas anunció para la redención definitiva de la humanidad, para el rescate total de aquellos que Dios mismo se encargó de liberar de la cadena verdadera que es el pecado. Por eso, entonces, toda la iglesia, todos los bautizados incorporados a Cristo, todos los bautizados participan de esa triple ministerialidad de Cristo, de la ministerialidad más propia de la palabra, de la liturgia y la de la caridad y el gobierno. En una carta de esta misma semana del Papa, con ocasión del cincuentenario de Ministeria Quaedam, queda clarísimo eso, es una cosa muy iluminadora. Entonces, sacerdote, profeta y rey, rey de la caridad, rey del amor, pero también rey del gobierno, que en la iglesia la cabeza de todas maneras gobierna al cuerpo. Entonces, algunos son llamados a participar de distintas maneras y en distintos grados de lo que Cristo hace en plenitud. Él es plenamente el sacerdote, el profeta y el rey pastor. Él es. Entonces los ministerios ordenados, todos, como su nombre lo indica, hacen que las personas ingresen en un orden. El orden de los diáconos, el orden de los presbíteros, el orden de los obispos. Eso está desde la tradición de la iglesia, desde los orígenes. Y realizan a manera de participación directa como representantes por el sacramento del orden, el ministerio. Por eso lo que hace comunes al episcopado, al presbiterado y al diaconado es eso que llamamos genéricamente el ministerio sagrado. Pero hay otros ministerios para la construcción del cuerpo, y entre ellos hay unos que son instituidos y que en el lenguaje ordinario de lo que nosotros conocemos hoy en día, se ven como si fueran un grupo especial, los ministerios instituidos. ¿Cuáles son? Los que la iglesia instituye para el bien de todos: el lectorado, el acolitado y el ministerio del catequista. Ahora, son ministerios instituidos. Pero una de las cosas que los de ustedes que más me han oído hablar sobre el proceso evangelizador saben que yo insisto mucho, es en el conocimiento del decreto sobre la actividad misionera en la iglesia, Ad Gentes del Concilio Vaticano II. Desde Ad Gentes, pasando por Ministeria Quaedam y por otros documentos importantísimos como Redemptoris Missio, se habla del deseo que tiene la iglesia de que se instituyan en función de las necesidades de cada iglesia particular otros ministerios. De tal manera que el capítulo, si me permiten decirlo de esa manera, de los ministerios instituidos no está clausurado, está pendiente, está abierto,
y por eso ahora se crea el del catequista, pero posteriormente podría muy bien crearse otro ministerio como para, digamos, ¿qué decimos? Los auxiliares litúrgicos en la iglesia, ¿cierto? Los que reciben a los fieles, los llevan a su puesto, los acogen en nombre del presbítero, en fin, podríamos pensar en muchos otros ministerios. Yo recuerdo que en esos documentos se habla de los ministerios que se relacionan con la pastoral caritativa y social, pero también de otros, como el hostiariado y otros que antes en la antigüedad se daban a los candidatos al sacerdocio. Si me permiten introducir una distinción con la que espero no complicar la reflexión, yo hago otro grado, igual, no es un grado inferior, no es que tengamos escaleritas de sociedad aquí, pero otro grado al que llamo simplemente los ministerios pastorales. Entonces, en el esquema que yo me elaboro, sé que hay unas pequeñas variaciones de tipo léxico con algunos pastoralistas, pero están los ministerios ordenados, los ministerios instituidos y unos que yo me permito llamar ministerios pastorales por un motivo determinado. Y el motivo determinado es que ya se están ejerciendo. Entonces, antes de que el Santo Padre abriera la posibilidad del lectorado para las mujeres, por lo menos en mi experiencia, los lectores más abundantes en nuestras celebraciones litúrgicas son señoras, ¿verdad? Son mujeres que dignísimamente proclaman la palabra de Dios y de cuyos labios se oye la palabra de Dios y por cuya voz Dios hace resonar su palabra en los corazones de los hermanos, de tal manera que si algo más necesita el lectorado, pues tendríamos que hacer una disquisición ya muy complicada y muy poco realista, ¿verdad? Pero en la iglesia no solo hay lectores ni cantores. En la iglesia hay quien limpia y lava las heridas de los hermanos, las del cuerpo, que son más difíciles y a las que se dedica menos gente, y las del alma. Hoy hay muchos que quieren hacerse sanadores y liberadores y cosas de esas raras, pero en la iglesia hay ministerios de servicio a los pobres que están en este momento limpiando heridas, curando, cuidando enfermos, aliviando soledades. Ese es un ministerio preciosísimo. Por supuesto que en camino de ministerio de la caridad o por la ministerialidad de Cristo Rey, ¿cierto? En el ministerio de la caridad también hay en este momento quienes están a nombre de la iglesia, es decir, de todos nosotros, de la comunidad cristiana, distribuyendo alimentos entre los pobres. En medio de la comunidad cristiana, en este momento hay quienes han decidido y han optado por dar su vida entera a ciertas causas, como por ejemplo, uno de nuestros diáconos permanentes, que después de decidirlo y discernirlo, de discernirlo y tomar la decisión, ha querido dedicarse de manera estable y permanente a las comunidades indígenas del Bichada. En fin, hay unos ministerios de caridad que son absolutamente extraordinarios y que se están ejerciendo. Es decir, hay ministerios pastorales por todos lados que en este momento se están llevando a cabo y que no podemos negar. A nivel del ministerio de la palabra, por ejemplo, pues hoy tenemos ya la dicha de un reconocimiento más claro del ministerio de la catequesis. Pero ¿cuántas personas que ni siquiera optarán nunca por tener el ministerio instituido de la catequesis van a seguir ayudándonos en la catequesis de los adultos, los niños y los jóvenes? Entonces son verdaderos ministerios que se ejercen, ¿cierto? Sin el título de ministro, pero se ejercen establemente en la iglesia. Y algunos de ustedes seguramente ya realizan el ministerio de la formación permanente en la fe en favor de algunos de sus hermanos. Es evidente que no todo es catequesis en la iglesia, también hay formación permanente. Por ejemplo, los catequistas que enseñan a catequistas, los que difunden los ideales del nuevo paradigma de la catequesis, los catequetas que a veces
llamamos para distinguir de los catequistas, eso ya no es catequesis, eso ya es la ciencia de la catequesis y es otro ministerio en la iglesia. Con esta larga disquisición, lo que pretendo decirles es que tanto en cuanto al ministerio profético como al ministerio litúrgico y al ministerio de la caridad o el gobierno, en la práctica ya se llevan a cabo muchos servicios que pueden y deben ser considerados como servicios por lo menos ministeriales. Repito, no se llaman ministros, pero el nombre no los hace, ¿cierto? Hay muchos ministerios. Entonces vuelvo al esquema: ministerios ordenados, ministerios instituidos y otros ministerios que por no tener otro nombre yo los llamo pastorales, que en este momento se están llevando a cabo con plenitud de dignidad, con la caridad de Cristo y haciendo que Cristo esté presente, por ejemplo, acompañando y consolando a los más enfermitos o a los más pobres o ayudando a que la tarea de nosotros resulte mejor en muchos aspectos. Ahora sí, es de la propia revelación, es decir, la palabra de Dios es la que nos enseña que de todas maneras el ministerio es un regalo de Dios. Y cuando observamos con atención, por ejemplo, la reflexión paulina en los capítulos 12 a 14 de la primera carta a los Corintios, con ecos, por supuesto, en todas partes en su amplio epistolario, entonces nos damos cuenta que el ejercicio de un ministerio va vinculado a la gracia que se recibe como técnicamente lo llama la Biblia como un carisma, es decir, no es una gracia cualquiera, es una gracia para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y si somos, digamos, estrictos, como Pablo lo reclama en su reflexión del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, es decir, en la misma palabra nos reclama ser claros y explícitos en esto, entonces no se puede llamar carisma una gracia personal si no se pone al servicio del cuerpo, si no se pone al servicio de la construcción de los demás. El ministerio del catequista determina entonces su carisma, o mejor dicho, se eligen en la iglesia los que van a llevar a cabo el ministerio del catequista entre los que tienen el carisma propio. Y entonces queda aquí la idea del discernimiento de este carisma para ver si es elegible para realizar este ministerio. Y el discernimiento de los carismas normalmente se ha confiado a los pastores. En el esquema que por eso quería ofrecerles antes de entrar en digamos, en este núcleo de la reflexión y hablando de ministerios de tipo pastoral, yo preferiría que, aunque siempre sea en comunión con el propio obispo, ese discernimiento se dé a los párrocos, a los pastores inmediatos, a los que conocen la gente, o por lo menos deben conocerla hasta relacionarse con ellas como el pastor propio de sus ovejitas, ¿verdad? Cuando uno conoce bien a una persona, uno sabe algunos elementos de su propia existencia y es capaz de ayudarle a encontrar la voluntad de Dios. En el fondo es siempre encontrar cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida. Discernir el carisma del catequista no es simple, porque no es solo la facilidad para enseñar. Ustedes saben que en la iglesia el magisterio puede asumir muchísimas formas. Es decir,
no es necesariamente que un catequista tenga que ser un profesor o tenga que tener títulos magisteriales de alguna universidad, para nada. No depende de la edad. En algunas parroquias del mundo se acostumbra que los catequistas son los que se están preparando para la confirmación, entonces los llaman de catequistas de los niños. Y se pregunta uno, bueno, si la definición de la catequesis es una herramienta para la iniciación cristiana, es uno de los medios por los cuales se inician en la fe y la vida cristiana los que Dios agrega a la comunidad de la salvación, pues entonces, ¿cómo es posible que uno reciba de catequistas a quienes no han sido catequizados completamente? Solamente pueden intentar iniciar a otros, los ya iniciados en la fe y la vida cristiana. De tal manera que el carisma de los catequistas incluye de todas maneras algunos elementos muy objetivos que es preciso observar. Entonces, diciendo lo anterior, repitiendo, no depende de la edad, no depende de la ciencia, no depende de la apariencia, no depende de cuestiones exteriores, sí depende el carisma, es decir, uno puede decir este carisma es auténtico cuando manifiesta tenerlo una persona que ya fue convenientemente iniciada en su fe. Recuerden que esa frase la usa repetidísimas veces el directorio para la catequesis, como lo usaba también el directorio general para la catequesis. Entonces, un elemento absolutamente objetivo para el discernimiento de un auténtico carisma para la catequesis es que la persona haya sido bien iniciada en su fe. Las personas que ya me han oído muchas veces, pues saben que yo les hago siempre el examen de las bienaventuranzas. Y también sé que algunas de las colombianitas ya se las aprendieron de memoria para poderme contestar siempre que les digo, bueno, como para ver si estamos iniciados en la fe, ¿cuál es la cuarta, no? Pero eso es como lo mínimo, porque las bienaventuranzas pertenecen a uno de los capítulos del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿cierto? Al tercer bloque de la vida en Cristo. Pero para uno ser convenientemente iniciado en su fe, tiene que tener lo básico de los 4 grandes bloques. Entonces, uno discernir si una persona ha sido iniciada en la fe no es tan complicado. Es una persona que, ¿se acuerdan? Conoce de la fe lo que tiene que conocer, celebra su fe como la celebra la iglesia, no como le parece. Hay unas que piensan que arrolladas todo el tiempo, así es la cosa, pero entonces hacen un culto a su propio yo y no a la obediencia de la fe, ¿cierto? Celebran los misterios como los celebra la iglesia. Viven en Cristo, que la moral cristiana no es un conjunto de, ¿cierto? No es un código de preceptos, sino una vida que da el Espíritu y que nos inserta en Cristo, nos injerta en el Señor de tal forma que vivimos de su vida, la vida en Cristo, y por supuesto ora de una manera específica y determinada, al estilo de Cristo. 4 capítulos, 4 grandes bloques del Catecismo de la Iglesia Católica, pero además es una persona enamorada de la comunión y lista para la misión, es decir, con la llama encendida, la llama del bautismo, esa que se recibe con el cirio, siempre encendida, y esa llamita significa siempre comunión y misión. Sin comunión y sin misión no hay cristianismo maduro. Uno quiere vivir en comunidad, ojalá en pequeñas comunidades, pero también la comunidad parroquial, que expresa su condición comunitaria, pero uno siempre está impulsado a la misión. No puede decir que cumple el primer mandamiento el que no quiere que otros conozcan a Dios, ¿cierto? Si uno está profundamente enamorado de un sujeto, de un tema, uno se lo cuenta a otros. Ahora, Dios, que es el amor en persona, el amor tripersonal, apenas se conoce, se vuelve el motivo más grande de salir uno de sí mismo y de ponerse a conquistar a otros para Dios, porque uno sabe que en Él se encuentra la totalidad.
Primer elemento objetivo. Un catequista se reconoce, mejor dicho, el carisma de un catequista incluye objetivamente, esto objetivamente quiere decir que es evaluable, como todas las cosas buenas en la iglesia. Los logros son, digamos, los logros son visibles, que ya fue iniciado en su fe. Segundo elemento objetivo. La catequesis, como ustedes lo saben bien, no es propiedad privada, no es de un grupo en la iglesia, no es de una editorial. Eso sí que pasa hoy en día, que la gente siente como que es dueña de esta forma, de este estilo, de esta cosa. Y la catequesis, por definición, es el eco o la resonancia de la palabra de Dios en mi corazón. Una de mis grandes conversiones, como Norita y otras conocen aquí, fue cuando vi la casa de Acoforec llena de niños, pero en absoluto silencio. Cuando no entendía yo por qué ellas murmuraban y hablaban en secreto y bueno, y todo eso tan misterioso y tan raro, cuando veo que era que estaban los niños trabajando, me dijeron ellas, ¿no? Definitivo, o sea, es definitivo. Si en la catequesis no hay silencio, no hay espacio para que Dios hable, no hay experiencia catequística. Eso es un curso. Pero cuando hay encuentro con Jesús, entonces hay catequesis. Bueno, en otras palabras, cuando en este segundo nivel de lo que es objetivo, quiero, digamos, mostrar algo que todo catequista debe tener, es la capacidad de desaparecer para que aparezca el otro. Es esa actitud de San Juan Bautista. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Entonces, en el carisma del catequista tiene que haber ese deseo como de una discreción mariana, la Virgen que desaparece sin esconderse, ¿cierto? Que deja ver a Cristo, que deja mostrar el resplandor del Hijo sin brillar ella con luz propia, sin pretender brillar con luz propia. Entonces, en un catequista, uno tiene que encontrar, digamos, en su carisma, como ese don espiritual de querer esconderse, de querer sí, digamos, no aparecer, aunque no se esconda, pero no desaparecer sin esconderse. Ese don, que es el don de la Santísima Virgen. Cuando uno ve que una persona lo que quiere pues es sembrar pues su propia idea, su propia cosa, ¿cierto? Y sobre todo cuando en este segundo punto esa persona no tiene conciencia clara de pertenecer a una comunidad, ¿cierto? A una comunidad cristiana, pues no es la cosa. La catequesis es digamos, por definición, un resonar de la palabra de Dios en los corazones que necesita silencio, que necesita que el catequista viva una espiritualidad de la anulación. Las de ustedes que conocen el francés, en francés se podría decir el effacement, el autoborrarse, ¿no? El ir desapareciendo uno, pero para que aparezca el Señor, y desaparecer en función de la comunidad cristiana. Es decir, esto que tenemos, ¿se acuerdan del primer capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica? Creo, creemos. Esta es la fe de la Iglesia. Esa no es la fe mía, ni la fe de mi grupo, ni la fe del director de mi grupo. ¿Cierto? Aquí, no sé en todas las diócesis, pero tenemos muchos grupos que han nacido por ahí, que se sienten pues movimientos en la iglesia, y la gente resulta teniendo la fe del director del grupo, de la fe del fundador, y no la fe de la comunidad cristiana. Entonces, aquí, una
clara conciencia de que yo no soy el protagonista es la comunidad cristiana, y de que ni siquiera la comunidad cristiana va a ser de ninguna manera manipuladora, sino que es el Señor el que habla a los corazones. Bueno, entonces perdónenme que ahí creo que quedan más bien dos criterios que uno, ¿cierto? El criterio de la comunidad que tiene que estar en el carisma del catequista, o sea, querer que la iglesia, que la gente llegue a la iglesia, que sean hijos de la iglesia, como cualquier bautizado, ¿no? Que sean hijos de verdad de la iglesia, que la hagan espléndida, como esposa, sin mancha, ni arruga, ni cosa por el estilo a la iglesia, ¿cierto? Y también aquí queda incluido el criterio de la espiritualidad o de una espiritualidad de la persona que más bien prefiere vivir una vida discreta que una vida de autopropaganda y de, digamos, de gloria. Bueno, y un tercer elemento que descubrí, pues en mi pequeño esquema que hice para este encuentro con ustedes, el otro puntico es también doble. Entonces, la persona, el carisma de esta persona se distingue porque tiene un profundo sentido bíblico y un profundo sentido litúrgico. Yo creo que a los que conocen la catequesis del buen pastor no les cuesta trabajo entender esto, pero lo voy a decir con la negativa. Conocemos muchos catequistas a los que francamente no les importa ni la Biblia ni la liturgia, les importa la clase que están dando. Entonces tienen inclusive el folleto, ¿no? El librito de la última editorial que publicó, bueno, que esto es lo oficial, que no sé qué, y dicen tantas locuras que no se parecen pues a la palabra de Dios y a la libertad de la palabra, que uno ve pues ahí lo que hay es un entrenado, ¿no? Una persona entrenada para repetir las mismas cosas. El carisma de un catequista auténtico se distingue, o de uno que puede llegar a ser hecho catequista por la iglesia, el carisma, a mi modo de ver, se distingue por una profunda connaturalidad, primero con la Biblia como palabra de Dios, con la Biblia, una capacidad de interactuar con la Biblia y una capacidad muy clara de vivir el ritmo del culto católico, que se llama liturgia. En el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando tengan alguna curiosidad, explican la etimología de liturgia de una manera interesantísima. Bien, entonces, con esos tres puntos doy unos elementos que son, a mi modo de ver, objetivos al momento de discernir lo que es el carisma de la catequesis. Discernir, dije ahora, prefiero que sea una función de los párrocos, que no todo le toque al obispo en la iglesia, ¿cierto? Pero atención, ojalá hubiera párrocos escuchándome. Ninguno, ni el obispo, puede creer que la tarea del discernimiento es una cosa de su propio corazón y de su propia mente. Eso es una ilusión en el mejor de los sentidos y en el peor es soberbia. Nosotros tenemos que escuchar por supuesto a Dios, pero a veces podemos ilusionarnos, que es que yo en la oración tomé esta decisión y qué tal que esté equivocada y le echemos la culpa a Dios de una decisión mal tomada. El carisma del discernimiento de los pastores se realiza siempre y solo en la iglesia. En la iglesia, es decir, para eso tenemos consejos, para eso el obispo tiene su consejo diocesano de pastoral, su consejo diocesano de asuntos económicos, para eso el párroco tiene la obligación de tener un consejo parroquial de asuntos económicos y en algunas diócesis, como en la mía, la obligación también de tener un consejo parroquial de pastoral. El consejo parroquial de pastoral en el derecho canónico está apenas sugerido, pero hay unas diócesis donde es obligatorio.
En fin, lo que les quiero decir es que el discernimiento de este carisma corresponde, o en mi modo de ver, debería corresponder al párroco, auxiliado por quienes son los catequistas ya establecidos. No por todo el consejo de pastoral, que también puede tener una palabra, consultar nunca sobra, escuchar nunca sobra, sino por los catequistas, que son los que saben juzgar y comprender este carisma, ¿verdad? Porque ya lo viven, pueden hacerlo. Y el grupo de los catequistas se vuelve una especie de comunidad dentro de la comunidad católica. ¿Se acuerdan que la parroquia, por definición, es comunidad de comunidades? Me parece que los que tienen el ministerio de la catequesis en las parroquias deben ir conformando una especie de cuerpo sin que se aíslen, sin que se hagan distintos de los demás, ni más importantes, ni menos tampoco, pues, pero como hermanos de la familia parroquial, sí deben ser los que más ayudan al párroco para que revise lo objetivo, lo preciso de un carisma personal. Los carismas son personales, los ministerios para la edificación de la iglesia. Los ministerios son de la iglesia para la iglesia. Dichas estas cosas, solo me quedan, perdón, reviso. Dichas estas cosas, solo me parece que quedaría faltando el que estos 3 puntos no agotan la riqueza del espíritu que en cada persona se derrama con una cantidad de carismas y dones personales que no se pueden ni siquiera esquematizar, ¿cierto? Nosotros tenemos el esquema de los 7 dones, pero el espíritu es libre y sabemos de muchos carismas, pero hay otros muy importantes que son carismas al servicio de la comunión católica. Entonces, hay personas que pueden ser llamadas muy legítimamente a ejercer el ministerio del catequista, que además Dios nos regala, porque es un regalo para la comunidad cristiana, para el pastor también, que además Dios nos regala con otra cantidad de carismas, ¿cierto? Es como si las personas tuvieran carismas dentro del carisma fundamental. Y entonces, como para descender esta última idea a lo muy concreto y muy práctico, de pronto entre ustedes hay algunas que son habilísimas para recortar figuritas y preparar el material para la catequesis, pero otras que si meten una tijera en una cartulina les queda como un zigzag, ¿verdad? Otras que ponen un color en un dibujo y les queda perfecto y hasta con sombras y otras le pasan un color a un dibujo y resulta que se salieron por todos lados. Peor que los niños. Entonces, es como por poner un ejemplo baratísimo de lo que estoy diciendo para concluir. El carisma fundamental de una persona, muchísimas veces, digamos siempre, por el amor infinito, sin límites, sin cortapisas, sin estructuras de Dios por cada uno, viene solitamente acompañado de muchos otros detalles de bondad que Dios ha derramado en las personas. Y tanto al pastor propio como a los catequistas ya establecidos les toca, digamos, desarrollar esa sensibilidad espiritual para captar toda la riqueza que aporta una persona cuando Dios la llama para cumplir con un ministerio especial en la iglesia. Eso es lo que quería, en resumidas palabras, decirles. Mm, Me parece que siempre hay que tratar de buscar la objetividad para el discernimiento de los carismas y que al determinar cuáles son aptos para el ministerio del catequista, pues hay que ofrecerles los otros 2 elementos de los que no hablaré ahora, que la iglesia siempre tiene que aportar, ¿no? No basta con decir, este sirve para catequista. Hay 2 cositas que quedan faltando, que son la capacitación y el envío. Un ministerio no existe sin que uno haya capacitado concienzudamente a las personas y las personas se hayan dejado capacitar, pero también no existe sin un envío concreto.
Es decir, la misión, la de Cristo, determina todo lo demás. Cristo es enviado del Padre, el Espíritu Santo es enviado del Padre y del Hijo. La iglesia es enviada por el Hijo y enviada en el Espíritu. Y en la iglesia todos somos enviados. De tal manera que sin misión canónica, que es lo que a veces determina la ministerialidad y la eficacia del ministerio, no hay. Pero esos son dos temas tan grandes, grandes, que los dejamos para otra ocasión. Una palabra sobre la capacitación de los que tienen el carisma para que ejerzan el ministerio. Uno puede ser infiel, ¿cierto? Uno puede tener el carisma, pero no dejarse educar. Y si uno no se deja educar, es mejor no llevarlo al ministerio. ¿Qué tal una persona que diga que conoce la catequesis del buen pastor porque vio un álbum? ¿Cierto? Yo me reconozco ignorante, habiendo visto muchas cosas, pero estoy seguro que no faltarán algunos que vieron los álbumes y dijeron, ya sé, ya puedo ir a dar catequesis del buen pastor, porque esto no es sino que vayan a llenar estos dibujitos. Entonces tengan mucho cuidado porque sin una capacitación adecuada no existe una condición adecuada para determinar que el que tiene este carisma puede ejercer este ministerio. Muy bien. Antes de ir a la catedral me quedan unos minutos, muy poquitos, pero podría resolver alguna pregunta si ustedes tienen ese espacio pensado para eso. Si creen que hay alguna oportunidad ustedes quieren hacer. María C. Bueno, monseñor, muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente esclarecedora esta charla, este discernimiento que usted hace. Y a cada palabra que usted decía, yo volvía a ver cómo definitivamente la catequesis del buen pastor es un carisma al servicio de los niños, como usted tituló esta charla. Cada una de esas características, esas 32 características que nos hacen vivir verdaderamente nuestra catequesis y ser fieles, usted de alguna manera las tocó en el paso de esta charla tan precisa y tan clara. Monseñor, Dios le pague. Ahorita estamos acompañados, le vamos a presentar por Francesca, por uno de los ex niños, ex bambini, como dicen ellas, que estuvo en el atrio con Sofía, y él quiere compartirnos alguna experiencia que sería muy bonito que usted pudiera escuchar. ¿Cómo le parece esta invitación?